Muy buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gozo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Comiendo el rollo, su palabra, la cual nutre nuestro espíritu, nuestra alma y nos ayuda a crecer en Dios. Amén. Vamos a comenzar con una oración a cargo de Pris. Buenas noches. Amado Padre Celestial, gracias te damos por permitirnos estar aquí nuevamente. Te pido, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, que nos guíes en esta clase y a través del hermano Edwin, que tú lo llenes, Señor, de tu sabiduría para que él pueda, Señor, suministrarla a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tú estar siempre con nosotras y por elegirnos primero. Padre, te doy las gracias también por el amor que has tenido con cada uno de nosotros y porque tú eres, Señor, la fuente que nos sostiene cada día. Señor, ilumínanos con tu palabra y llénanos de ti. También te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que estamos aquí y a aquellos que tampoco se pudieron conectar. Te pido, Señor, que guardes a cada uno de nuestros familiares y que nos proteja, Señor, en medio de los problemas que estamos enfrentando ahora mismo, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bien, estamos estudiando bajo el tema No os unáis en yugo desigual. Amén. No os unáis. Vimos algunos de los peligros de hacer alianza con aquellos que no tienen la vida de Cristo. Vamos a comenzar nuevamente en Éxodo 34, versículo 12 en adelante. En Éxodo 34, 12 dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Esa es una instrucción que Dios da antes del pueblo entrar a Canaán, estando en el desierto. Ellos estaban en el Sinaí en ese momento donde Moisés recibió los mandamientos. La instrucción de Dios ahí es clara, el énfasis es no hagáis alianza con otra tierra. Amén. Con aquellos que no tienen la vida del Señor, con aquellos que en vez de guiarnos al Señor, lo que pueden hacer es guiarnos al mundo y al pecado. No debemos hacer alianza con ellos. Esa es una instrucción bien clara de la palabra del Señor. Amén. Eh, Vamos a Primero de Tesalonicenses 4, versículo 3. Ahí fue donde quedamos la semana pasada. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación, o sea, hacer una separación entre Dios y el mundo. Es escoger a Dios y desechar al mundo. Amén. Eso es santificación. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que hagamos esa separación escogiendo a Dios y desechando al mundo. Dios anda en busca
de personas que hagan una separación entre él y el mundo y sus concupiscencias. Dios busca hombres y mujeres completamente rendidos a él y su palabra. Hombres que no tienen reservas para con Dios, sino que le han entregado su todo y solamente viven para obedecerle, haciendo su voluntad y no la suya. Amén. A través de ellos, Dios va a impactar al mundo y va a cambiar el rumbo equivocado de este mundo y también la iglesia que está moribunda. Entonces, la clave para que el Señor cumpla su propósito en nosotros es la santificación. Dios busca hombres y mujeres que se rindan totalmente a Él. Personas entregadas a Dios. Eso es lo que el Señor busca. Amén. Él busca personas que se santifiquen, personas que se den a sí mismo por la causa del Señor y por su reino. Amén. El Señor quiere que seamos como Él. Jesús era totalmente entregado al Padre. La vida de Cristo se sintetiza en oración, entrega diaria al Padre. Él dependía totalmente del Padre. Por eso él dice vez tras vez que él no hacía nada sin su Padre. Esa es una vida totalmente rendida a Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Como lo vemos en Hechos 18, versículo 5, dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí lo que dice en el griego es que Pablo estaba entregado por entero a la palabra. Sabemos quién es la palabra. La palabra es Cristo Jesús. O sea, él estaba entregado por entero al Señor Jesucristo, testificando. Amén. Y ya sabemos un resumen de lo que Dios hizo a través de ese hombre llamado Pablo. En Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esta palabra extraordinario también significa milagros sin igual, algo singular, algo que no había sido visto hasta ese momento. Dios hacía a través de esa vida que estaba totalmente rendida a él. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Aún con la ropa de Pablo, Dios hacía milagros. Como dice en Lucas 6:18, dice que todos procuraban tocar a Cristo. Dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Eso es algo que se va a repetir en estos últimos días, donde el poder de Dios, la gloria de Dios, va a ser manifestada como nunca antes en la historia. Amén. Pero esa gloria será manifestada a través de hombres y mujeres que se han dado por entero al Señor. Amén. Hombres entregados, hombres que han renunciado al pecado, que han renunciado al mundo y han decidido escoger al Señor. Amén. Y caminar con Él. En segunda de Pedro 1:4 dice, hablando de las virtudes de Cristo, hablando de su divino poder, de sus virtudes, dice, por medio de las cuales, o sea, de esas virtudes, de su poder divino, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, Dios
nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas. Nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Será algo que no tiene precedente. Son promesas preciosas y grandísimas que Dios nos ha hecho. Amén. Entonces, por ello que debemos guardarnos para nuestro Dios. Como leíamos en 2 Corintios 6, que es el pasaje clave en este estudio. Y es que la razón por la cual Dios demanda santidad de nosotros es por su plan, el propósito que Él tiene con nosotros. Él quiere andar en nosotros, dice 2 Corintios 6, 16. Él quiere caminar en y a través de nosotros. Él quiere que nosotros seamos su transporte para Él hacer cosas gloriosas a través de cada uno de nosotros. Amén. Entonces Dios nos ha hecho grandes y preciosas promesas, pero no sé si captaron bien el pasaje. Al final dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Debemos huir de esa corrupción que hay en el mundo, del pecado, de la concupiscencia. No sé si ustedes saben lo que significa la palabra concupiscencia, pero el término concupiscencia se aplica más ampliamente a las inclinaciones y deseos desordenados que se desvían erróneamente de cualquier manera, ya que ya sea que se trate de codicia, lujuria, perjuicios, prejuicios injustos o inclinaciones egoístas. Todo lo que es deseo pecaminoso, todo lo que es pasión deshonesta, todo aquello que va en contra de la santidad de Dios, eso es concupiscencia. Entonces, el apóstol Pedro dice que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de esos deseos malvados que hay en este mundo, que hoy en día son más fuertes que nunca. Hoy hay tentaciones por todos los lados, por doquiera. Amén. Que el Señor nos dé la gracia de sobrevivir en este tiempo tan difícil, pero a la vez este tiempo que viene siendo el umbral de la manifestación más gloriosa de Dios de toda la historia. Amén. Dicen que no hay momento más oscuro que cuando está a punto de amanecer. Y está a punto de amanecer. Ya ese lucero de la mañana está casi saliendo en nuestros corazones, manifestándose de manera gloriosa. Amén. Entonces, apreciemos el plan que Dios tiene con nosotros y procuremos alcanzar ese propósito en Dios, que Dios haga en nosotros su voluntad perfecta, lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Amén. Siguiendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, estoy leyendo de la versión antigua, sepa tener su vaso en santificación y honor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para Él lograr su propósito en cada uno de nosotros. Esa palabra vaso ahí se refiere a nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo. También puede ser nuestra esposa. Amén. Pero es más amplia. Nuestro vaso, que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, debemos guardarlo en santificación y honor. Amén. Esto es algo muy, pero muy serio, muy solemne. Dice, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice el versículo 7, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que Dios quiere. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Si despreciamos
lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es la santificación, es a Dios mismo que estamos menospreciando. Amén. No debemos menospreciar a nuestro Dios. La santificación es la antesala. ¿Por qué estamos hablando de la santificación? Son el contexto de lo que vimos en Éxodo 34, que no debemos unirnos en yugo desigual, no debemos unirnos con tierra extraña, con gente extraña. Amén. Debemos unirnos con personas que aman a nuestro Dios, personas que tienen en común estas cosas que nosotros compartimos. La santificación es la antesala de los encuentros con Dios. Eso es así y siempre será así. Amén. Hebreos 12:14 dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para ver al Señor debemos ser santificados. Debemos vivir en santidad para tener ese encuentro con Dios, verlo a él cara a cara, como lo veía Moisés. Amén. Moisés era un vaso consagrado a Dios y vemos todo lo que él vivió en el libro de Éxodo y en los demás libros de la ley, cómo él tenía encuentros con Dios cara a cara. Y es algo que Dios quiere vivir, que nosotros experimentemos, vivamos en él. Amén, hoy en día. Vamos a Éxodo 19. A Éxodo 19, y ahí el contexto es que Dios los va a visitar al pueblo. Dios va a visitar al pueblo en el desierto. Esto que vamos a leer es una sombra, una figura también de lo que es la venida del Señor. El Señor viene al tercer día, como dice Oseas 6. En el tercer día es que el Señor viene. Y estamos en el tercer día. Ya entramos a ese tercer día. Amén. Entonces, lo que estamos es prácticamente a segunditos o milésimas de segundos en Dios. Recuerden que Dios es un Dios eterno y para Dios 1000 años es un día. Pero eso es por darnos una enseñanza. Pero para Dios 1.000.000 de años es nada, porque Dios vive en la eternidad. Dios es eterno. Amén. Dios es eterno. Vamos a leer algunos versículos en Éxodo 19. En Éxodo 19, vamos a ver qué nos dice ahí el Señor. Dice, y Jehová habló a Moisés, Éxodo 19:10. Y Jehová habló a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Dan qué instrucción. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dios le da instrucciones y lo primero que Dios dice es, ve al pueblo y santifícalos. Amén. La santificación es lo que nos prepara para el encuentro con Dios, para su venida. Por eso en segunda de Pedro 3:12 dice que en el contexto de la segunda venida de Cristo, nosotros debemos vivir de una manera santa, justa y piadosa. En el contexto de su segunda venida, debemos vivir de una manera santa, justa y piadosa. Amén. Siempre será así. En el contexto de su venida, de cualquier manifestación, la clave es la santificación, la santidad. Amén. Entonces, aquí Dios da instrucciones porque Él va a descender al tercer día sobre el monte Sinaí. Y Él va a descender al tercer día, no sobre el monte Sinaí, sino sobre el monte de Sión, que es la iglesia. Amén. Como vemos en Hebreos 12:24, el monte de Sión es la iglesia. Y ahí Dios va a descender ahora, el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados,
para el tercer día. Recuerden que un día es como 1000 años, ¿verdad? Estamos en el tercer milenio. No toquéis mujer. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Entonces Dios cumple su promesa y Dios desciende al tercer día. Pero ya el pueblo estaba preparado. Amén. Moisés los había santificado. Amén. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía sobre como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Amén. Entonces, es en ese contexto que Dios quiere que nos santifiquemos. Por eso dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, debe haber una santificación plena de todo nuestro ser en el contexto de la segunda venida de Cristo, porque debemos ser hallados irreprensibles en ese día. Amén. La Biblia dice que el Señor mismo se santificaba. En Juan 17:19 dice, y por ellos, o sea, por sus discípulos, por nosotros, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. El Señor se apartaba, se separaba. Él era santificado. Amén. El Señor es santo. Amén. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 22. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es santificación, apartarnos del pecado. Todos aquellos que invocan el nombre de Cristo, dice, apártense de iniquidad. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros queremos ser utilizados por el Señor, queremos ser usados por Él, pero aquí está la clave. Versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Señor nos ayude, nos dé la gracia de santificarnos, de someternos a Él para que nos purifique, nos limpie y de esa manera podamos ser vasos útiles para Él, personas dispuestas para toda buena obra en el Señor. Amén. Ser usados por Él. Amén. Dice el 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Escuchen con quiénes, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Con ellos debemos tener comunión. Debemos huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén. Vamos a Josué 3:5 también. Y aquí están ellos a punto de entrar a la tierra prometida. Están a punto de cruzar el Jordán.
Escuchen cuál es la primera instrucción dada por el Señor a través de Josué. La primera instrucción antes de entrar, antes del paso del Jordán. Ya ellos estaban ahí en la orilla, en las inmediaciones del Jordán. Ya ellos iban a pasar. Pero fíjense cuál es la instrucción del Señor. La primera, Josué 3:5 dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La palabra maravillas también significa milagros. Esos hechos gloriosos del Señor. Amén. Eso es milagros. Entonces, si nos santificamos, Dios va a hacer maravillas a través de nosotros, como lo leímos en Hechos 18:5, que Pablo estaba entregado por entero a la palabra de Dios. Él estaba dedicado, entregado a Dios, y Dios hizo cosas extraordinarias a través de él. Como dice en Hechos 19:11, que ya leímos, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, cosas gloriosas a través de ese vaso útil. Amén. Entonces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros y aún más. Recuerden que la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Su gloria, esa gloria que está reservada para la iglesia del fin, es mayor que la gloria que la iglesia primitiva experimentó. Amén. Pero la clave es santificarnos. La iglesia estaba, antes de recibir el Espíritu Santo en Hechos 2, dice que ellos estaban dedicados a la oración y también a la palabra, porque ellos estaban compartiendo ahí la palabra. Ellos compartían el mensaje, la palabra del Señor ahí. Y de repente en Hechos 2 dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y ahí Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias a través de ellos. Amén. Lo mismo será en estos tiempos. Si nosotros seguimos ese patrón establecido por Dios. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, cuando nosotros estamos juntos en armonía, en comunión, buscando al Señor, dedicados al Señor, dice el Salmo 133, que ahí desciende ese aceite de la unción. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y dice que ese aceite corre por todo el cuerpo que somos nosotros, la iglesia. Amén. Primero fluye en Cristo, que es la cabeza. El aceite empieza a fluir por la cabeza, que es nuestro Señor, y luego se va extendiendo por todo el cuerpo. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en armonía, en comunión, dedicados a las cosas del Señor. Amén. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 del 13 en adelante. 1 Corintios 6 dice, 6:13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá el Señor. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vean qué hermoso. Nuestro cuerpo aquí dice que es para el Señor. Dios creó nuestro cuerpo para Él. Amén. El plan de Dios desde el principio es hacer de cada uno de nosotros su morada, su casa, el lugar donde Él resida. Ese es el plan
que Dios ha revelado desde el principio en su palabra. Él quiere morar en nosotros. Él quiere vivir en nosotros y a través de nosotros. Por eso nos invita vez tras vez a que nos entreguemos a Él y abandonemos aquello que no es de su agrado. Dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Amén, qué bonito, una comunión ahí. Nuestro cuerpo es para Él, pero Él también es para nuestro cuerpo. Amén. La casa de Dios somos cada uno de nosotros. Amén. Esa es la casa de Dios, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén, la morada de Dios. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Dice, los dos serán una sola carne. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Amén. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Unirnos al Señor, llegar a ser uno con él. Amén. Y eso se logrará plenamente en en las bodas del Cordero, porque el matrimonio fue diseñado por Dios para que lleguemos a ser uno. La Biblia dice que el hombre y la mujer llegan a ser uno, una sola carne. Entonces, el matrimonio con Cristo es un matrimonio espiritual. Es para que lleguemos a ser no una carne, sino un espíritu con Él. Ese es el plan eterno de Dios. Él quiere llegar a ser uno con nosotros. Por eso nos ha dado el matrimonio como una figura, como un tipo de ese matrimonio eterno que es nuestro matrimonio con Él. Amén. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Qué glorioso esto. Llegar a ser uno con el Señor. Experimentar la plenitud de la vida del Señor. Experimentar su gloria. Amén. Qué glorioso. Por eso dice el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y como leímos hace un momento, nuestro cuerpo es del Señor. Por tanto, nuestro cuerpo no debe ser nunca para servir a la inmundicia, para servir al pecado. Nuestro cuerpo es para el Señor. Como dice Romanos 6, vamos a leer ese versículo, Romanos 6. Romanos 6, 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso es lo que Dios quiere ahora, que nosotros presentemos nuestros cuerpos para servirle a Él, para la santificación. Como dice el versículo 22 aquí en Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. El propósito es alcanzar la vida eterna, que es la vida de Cristo. Cristo es la vida eterna. Pero el camino establecido por Dios es la santificación. Amén. Por eso dice en Isaías 35. Isaías 35, vamos a leer ese versículo. Isaías 35, ahí se nos habla de un camino y ese camino tiene un nombre. Dice 35:8 de Isaías, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad.
¿Cómo se llama el camino de Dios? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, o sea, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Entonces, ese camino de Dios se llama el camino de la santidad, camino de la santificación. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Por eso Él quiere que nosotros sirvamos a la justicia. Amén. Seamos instrumentos de justicia. Amén. Que tengamos el propósito firme de santificarnos. Versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como dice 2 Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Somos el templo de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por eso nos debemos guardar todo nuestro ser, como dice la Biblia. Todo nuestro ser debe ser santificado para nuestro Dios. Amén. El Señor es el amo, Él es el dueño de nuestra vida y debemos vivir para Él. Debemos dedicarnos a Él. Debemos entregarnos a Él por entero. Amén. Dice el versículo 20, escuchen, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de nosotros. ¿Verdad? No, no. Dice los cuales son de Dios. Nuestros cuerpos, nuestro espíritu pertenecen a Dios. Amén. No a ningún extraño o a ninguna extraña. Nuestro cuerpo es para glorificar a nuestro Dios. La Biblia dice que hemos sido comprados por precio, porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio, según Primera de Pedro 1:19, es la sangre preciosa de Cristo. Amén. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Vamos a leerlos. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Escuchen cómo. Escuchen cómo Dios nos rescató, dice versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo a dar su preciosa vida por cada uno de nosotros. Y ese es el precio con el cual Dios nos ha comprado. Amén. Por eso dice el Señor, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces nosotros pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Él, pero Él también es nuestro. Amén. Nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Amén. Hay reciprocidad ahí. Somos de Él y Él también es nuestro. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, pero Él también es nuestro Padre, es nuestro Salvador. Amén. Qué glorioso es el camino de nuestro Señor. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí esta noche. Vamos a despedirnos con una oración. ¿A quién fue que se la encargué? La oración final. A mí. Muy bien. Sí. Señor, gracias por el tiempo que hemos pasado unidos todos, aprendiendo de tu palabra, Padre. Gracias por hablarnos y recordarnos que sin importar las circunstancias, siempre cuidas de nosotros y estás con nosotros. Te pido, Señor, que sigas guiando nuestros pasos
y cuidando nuestras familias. Pon en nuestro corazón, Señor, esa hambre de aprender más de ti, pero sobre todo, pon en nuestro corazón paz y fe, Señor, y esperanza de cada día seguir, Señor, escudriñando tu palabra. Te pedimos, Dios, en este día que cuides de nosotros y de todas aquellas personas vulnerables, Señor, ante este fenómeno que está pasando en nuestro país. Protégelos y dale, Señor, y fortaleza, pero sobre todo, Señor, acógelos para que estén protegidos, Señor. Que tu mano poderosa detenga todo mal, Padre, que pueda suceder y que nos sigas cubriendo en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Buenas noches para todas y Dios las bendiga y las guarde. Y nos vemos el miércoles, Dios mediante. Eh, Mantengámonos en oración Sí, y por este fenómeno que está pasando, como decía Gris, por aquellos que son más vulnerables. Siempre hay personas que estos momentos son muy difíciles para ellos sí. y por ellos debemos orar, por esos eh, que son los que siempre padecen estos fenómenos tan terribles. Amén. Entonces ya Amén. ustedes saben, oremos por cada uno de ellos, oremos por nuestro país. Amén. Dios les bendiga y les guarde y pasen feliz noche. Buenas noches a todos y Buenas noches, bendiciones. bendiciones. Buenas noches, bendiciones.